Y seguimos en Para que Sepas, es el momento de la tapa de nuestro programa, clásico ya de PQS. Dos personajes que no son García Satur y Carlín Calvo, en blanco y negro, y los otros dos no fueron al cine, son las mismas personas. Gastón Manes y Facundo Manes están en Para que Sepas hoy. La tapa es Hermanes, y no los estamos tratando con lenguaje inclusivo, sino porque son los hermanos Manes, para no ser redundante. Hermanes al poder. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Facundo y Gastón ante la travesura de sus vidas. Dos hermanos están en Para que Sepas, son la novedad de la oposición, de Juntos por el Cambio, desde el radicalismo. Vamos, acompáñenme hasta la mesa. ¿Cómo están? Gracias por venir. Ya está Marcela acá con ellos. Yo lo primero que miraba, digo, ¿cuánto pelo, no? Qué ¿Cuánto peluca. pelo? abundancia Sí. de pelo se usaba, Eddie. No lo decías por mí, precisamente. No, ¿saben cuál es la...? Gracias por estar, ¿eh? Los dos Gracias a juntos, ustedes. hermanos políticos ahora, ¿no? Pero aunque son hermanos de sangre. La primera pregunta que a mí se me ocurre es, vos podés llegar a ser, podés llegar a ser presidente dentro de 1 año y medio. ¿Querés ser presidenta? Soy más ambicioso. Quiero pertenecer a una generación que cambió el rumbo de la Argentina. Acá tenemos muchos presidentes y cada vez estamos peor. Obviamente que se necesitan presidentes, pero lo que necesitamos en Argentina es un nuevo sueño colectivo. Yo quiero ser parte de ese sueño y voy a ser parte de ese sueño. Vas a ser candidato a presidente, entonces. Voy a ser parte de un gran movimiento que tiene que nacer en la sociedad y que tiene que cambiar este país, porque de arriba para abajo no se cambia esto. En la ficción, dentro de 1 año y medio, puede llegar a ser presidente. Gastón, que viene de la militancia radical y del mundo empresario, incluso trabajando junto con Facundo, es desde hace 10 días presidente de la convención de la Unión Cívica Radical, su partido. Y mi pregunta es esta. ¿Ya le llegó el momento de, en un asado familiar, mirarse entre los dos y decir, che, ¿a dónde llegamos? Esto no puede ser. Donde llegamos no, sino por ahí a veces uno reflexiona acerca de si el paso que dimos fue el momento correcto, si la verdad es que la política es una actividad muy sacrificada y nosotros venimos de otro mundo, digamos, del mundo. Yo en mi caso soy abogado, soy emprendedor, pero además yo he militado siempre en política, pero no con esta intensidad. Imagínate que conducir el debate de una convención del partido, la gente por ahí no sabe, la convención radical es el máximo órgano del partido, donde los radicales debaten sus ideas y bueno, y tiene una cantidad de funciones, y eso implica diálogo permanente con muchos dirigentes de todo el país. Responsabilidad política, responsabilidad institucional, responsabilidad profesional, lo sabemos. Ahora, yo lo conozco a Facundo un poco más que a vos y sé que es de los profesionales que piensan que si no te entretiene, no te gusta, no te divierte lo que haces, no es creativo, no sirve, vas a fracasar, te va a ir mal, digamos. Sí. A eso voy cuando hablo de la travesura de la vida de estos dos hermanos que se metieron en una patriada que puede terminar con uno presidente de la nación y el otro no sé qué cargo en el radicalismo. Y ahí está esa pregunta de decir, chango, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos metimos? O sea, ¿cuánto de vértigo hay en esta cosa? Aparte de lo políticamente correcto, decir, esta es la misión, bárbaro, está bien, pero son dos personas de carne y hueso que están atravesando una circunstancia. Mirás las mediciones, te dicen vas a hacer, recorren el país. Este es un dilema que nos pasa a muchos argentinos. Con esta involución que venimos experimentando, te diría, de décadas, más la pandemia, que es una crisis multidimensional que ocurre una vez cada 100 años. Yo me pregunté el año pasado, ¿qué hago? O me voy. Y yo ya vivía afuera, viví en Estados Unidos, viví en Inglaterra, trabajaba bien, trabajaba en los mejores hospitales de mi especialidad, en los mejores laboratorios, tenía un buen auto, buena casa, pero todos los días de los años que vivía afuera sentía que no estaba en mi lugar, que tenía que demostrar algo para estar ahí. Acá el país está dentro mío. Entonces, para mí irse no es una opción. Y dije, si me quedo y no me involucro teniendo una voz, me voy a lamentar toda la vida de ver la decadencia por televisión o por los diarios. Y bueno, y ese paso, ese dar el paso, como bien lo sugeriste vos recién implícitamente, te da un poco de plenitud, de bienestar, porque vos te haces parte de algo mayor a vos.
Si yo estaría acá, y creo que Gastón, si estaríamos acá por un puestito, por un sueldito o por algo menor, seguramente la estaríamos pasando mal, porque este mundo, como dice Gastón, es intenso, hay críticas, hay celos, hay dificultades. Pero si uno lo hace por la patria, porque quiere pertenecer a una comunidad que cambia su destino, dentro de todo ese dolor, esa dificultad, se hace más llevadera. Yo lo interpreto como esto, como algo que los argentinos tenemos, y recomiendo que nos involucremos todos, porque si no, la otra es ver la decadencia de este país por televisión y por los diarios, y es un país que involuciona. Entonces, la verdad que me siento parte de algo mayor, y eso te hace más fuerte ante las dificultades, que son muchas. Ayer recordábamos con Eddie que hay, digamos, nos pareció de color verlos juntos, y no es la única pareja de hermanos. También tenemos a Milei, que él reconoce que Karina, su hermana, que no le gusta hablar en público, no es solamente su persona de confianza, sino además la jefa. ¿Cómo es el vínculo de estos dos hermanos que tenemos delante? No hay, acá no hay jefes. En realidad somos ¿Quién es el mayor, perdón? Yo soy un año mayor. Son muy parecidos, te digo que no se puede negar a Facundo la es cadena. mayor un año, pero con el paso del tiempo esa diferencia Se licúa. tenemos muchos amigos en común, eso no hemos criado juntos y hemos compartido los amigos, que eso también nos genera una comunidad. Y además somos complementarios. La verdad es que hoy se está dando una situación que convalida este pensamiento, que es que Facundo es una persona que hace años recorre el país, tiene una capacidad, una empatía muy particular con la gente. De chico la tuvo, no es que desde ahora. Yo siempre cuento anécdotas de la adolescencia, cuando yo militaba en política desde los 13 años. Nunca tuve un cargo, ni siquiera partidario, ni siquiera vocal del local de comité de Salto, pero siempre todo el mundo me reconoció en el partido porque siempre trabajé ahí. Y Facundo a veces participaba menos, digamos, en la actividad política que hacíamos solidaria. Por ejemplo, íbamos a una villa cuando se inundaba el río de Salto y le llevábamos cosas, y Facundo se venía. Y cuando venía Facundo había más ebullición en la gente. Siempre pasó eso. Y no era médico, no era neurocientífico, o sea que era por una calidad personal. Eso a nosotros nos permitió complementarnos de alguna manera, porque yo no sé si fue por eso o no, pero la verdad es que yo siempre busqué un camino un poco más institucional, y quizás por eso yo también trabajé más dentro de una institución como un partido. Y creo que hoy que el mundo ha cambiado y que hoy se votan personas y se deja un poco de lado las formaciones colectivas, yo trato de complementar esa parte, porque creo que este es un proyecto colectivo, es muy grande, muy difícil de llevar adelante. Y Facundo tiene un rol muy clave porque es un inspirador, tiene ideas claras, pero además las sabe transmitir. Es un inspirador. Argentina necesita ser inspirada. Y bueno, pero también necesita un respaldo, una solidez que da un cuerpo colectivo. Y bueno, mi rol en este punto es ese, es trabajar dentro de una estructura, trabajar dentro de un espacio. Lo que sabemos todos los que conocemos a Facundo Manes es que es médico, y vos lo sacaste a Javier Milei, en algún momento iba a salir en la conversación, por supuesto. Se metió en el debate con varias cosas, ¿no? En esta cosa de provocar y de generar cimbronazos para promover su candidatura, él sí, muy explícitamente a presidente de la Nación. Salió con el tema de la libertad de armas después de la masacre de Texas, y salió con el tema, a esto iba al médico, un mercado de órganos. Más que tu opinión, me gustaría conocer, o antes de ella, tu reacción original cuando vos escuchás una propuesta de este tono. Y lo ato con una cosa que Marcela dice siempre y que te la quiero preguntar como segunda cosa, ya que sos médico y neurólogo. Ella habla del desquicio de la Argentina. La pregunta es si estamos desquiciados y la pandemia afectó, pero son dos cosas en una, por ahí sobreabundo. Milei y su propuesta, sobre todo la del mercado de órganos, y esta conversación del desquicio de la Argentina. Primero vamos a hablar, la primera vez que voy a nombrar a Javier Milei, nunca lo nombré, pero yo lo conozco a él, tuve varias charlas previo a que él se meta en la política y que yo también me meta en la política, y tengo un vínculo personal de afecto por la persona de él. Ahora, no coincido en la mayor parte de las cosas que dice. Tenemos una visión distinta de la situación, pero coincido en que hay un sistema que no va más. Hay unas prácticas de siempre, unas fórmulas de siempre que hay que hacer. En la política.
Coincido O en- que... no en los órganos, espérate que- No, en la política. Ah, ahorita. está bien, está bien. Con el respecto a los órganos, o sea, primero en lo político, no coincido en la visión. A nosotros nos educó el Estado, no el mercado. Entonces queremos una democracia capitalista, somos pro mercado, pertenecemos a un partido que respeta las instituciones. Las instituciones son claves para las inversiones, para el capitalismo moderno, pero además tenemos ideas de cómo Argentina puede producir más y generar más riqueza. Somos pro mercado, queremos una democracia capitalista, pero en ningún país se ha desarrollado sin Estado. Estados Unidos, que es el paradigma del liberalismo, tiene un Estado enorme. Las Fuerzas Armadas americanas son del Estado, pero ellos producen suficiente como para financiar ese Estado. Acá el problema no es un falso dilema Estado versus mercado. Necesitamos tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Pero el Estado tiene que defender al país, tiene que tener una inteligencia, no para investigarnos a los argentinos, sino para ver las amenazas de la Argentina en el mundo actual. El Estado tiene que darnos salud, educación, seguridad. Así que nosotros diferimos en casi todo con Javier, pero estamos de acuerdo que hay un fin de ciclo de un sistema decadente que nos ha empobrecido y captamos el enojo de la gente. Con respecto a los órganos, me parece que fue algo irresponsable decir eso. Es un disparate. Y además, eso no significa libertad. Significa privilegio, que alguien con plata pueda comprar órganos, alguien que tenga dinero tenga más ventaja, y lo que tratamos de construir es una nación, donde todos somos, en una nación, el sentido de nación es ser todos parte de la misma familia. Si un chico no puede comer en el conurbano, debe ser mi hijo. Si un anciano no compra los medicamentos, no puede comprar los medicamentos en Santiago del Estero, debe ser mi padre. Y si un adulto no puede trabajar en la Patagonia, debe ser nuestro hermano. Eso es un sentido de nación, no se sabe quién pueda. Así que, en lo personal, tengo una relación previa a la política en donde hay cierto afecto personal. En lo político no coincidimos en la mayoría de las cosas, coincidimos en un fin de ciclo de un sistema decadente, y en los órganos me parece que para nada fueron afortunadas. Y quiero hacer una cosa como médico, y les agradezco. El INCUCAI está trabajando muy bien y hay miles de familias y de pacientes que están esperando un órgano. Y queremos decirle que eso no va a pasar. Que no va a pasar lo que dijo Milei. Yo les quiero preguntar, en esta Argentina, yo digo desquiciada, hace instante nada más. Antes Esa que parte no la ustedes respondí, entraran, pero es muy buena esa. Hace instante nada más antes de que ustedes entraran, Facundo, estábamos hablando de dos médicos que fingen ser médicos, que atienden a un paciente, uno haciendo una infiltración, lo tuvieron que agarrar con las manos en la masa porque si no, ya tenía denuncias, pero no lo detenían. Falso traumatólogo, otro falso emergentólogo, porque estaba haciendo una asistencia a una persona que podría haber evitado la muerte y finalmente murió de un infarto. Digo, cuando estas noticias las estamos dando no como algo descabellado, sino como algo lamentablemente semanal o diario, uno se pregunta qué está pasando en la sociedad. Y si estamos ante una situación de una inseguridad ética y moral que realmente no se está evidenciando en cómo lo toman los políticos. Sin duda. ¿Alguien se está ocupando de lo que está transitando esta sociedad? Primero estoy de acuerdo, la pandemia es una crisis multidimensional, es una crisis de salud, la mayor de la historia moderna, es una crisis económica. Argentina fue uno de los países que al cerrar un año y medio la economía de un país empobrecido como el nuestro fue dramático, y el impacto económico fue una caída tremenda. Miles de personas perdieron su kiosco, su remis, su fuente de trabajo. El impacto educativo, un año y medio sin clases, va a ser de décadas. El impacto psicológico es tremendo, hay depresión, ansiedad. Y hay un problema ético y moral. Privilegios en el poder, con las vacunas, con las fiestas. La verdad que por eso yo creo que hay un fin de ciclo que se aceleró. Como Malvinas, el desastre de Malvinas aceleró la fractura de los golpes militares o de los militares con la sociedad. Yo creo que la pandemia aceleró esta decadencia que vivíamos desde hace mucho tiempo. Y hay un cambio de ciclo. Y yo quiero ahondar en algo que me preguntaban ustedes. Yo considero que estamos en un contexto muy enfermo. Si uno me decís, ¿qué nos pasa a los argentinos? Estamos con la autoestima baja, estamos tristes, estamos resignados. Yo te diría que estamos con el alma rota. Si vos me decís, ¿cómo está el argentino medio hoy en todo el país? Y estamos un poco
frustrados, resignados y con el alma rota. Por eso Gastón decía bien, necesitamos el rol más difícil de un liderazgo hoy, es tratar de sacar al paciente depresivo que es la Argentina y decirle, hay un camino, tenemos que volver a creer en nosotros, Ahora, yo le voy a preguntar, somos más que Gastón. esto. Entonces, me parece que la política, lo que está haciendo hoy, y Sí. también el debate periodístico, exponiendo muchas veces, y les agradezco mucho este diálogo, a veces más sal a la herida. Estamos cada vez más A veces se intoxicados exacerba, tenés razón. en el La debate. propia Pero mira, dirigencia, ¿no? cuando yo Y la veo... dirigencia, Yo y la abro- propia dirigencia también. Abro mi Twitter y veo el intercambio, por ejemplo, ¿no? Digo, como comunicadora, entre Gerardo Morales, ya que estamos hablando de radicalismo, y Macri. Y esta pelea por lo ideológico y hasta de, bueno, ¿qué estás queriendo? Romper Juntos por el Cambio, uno le chaca al otro, porque lo que dijo Macri, si quieren lo revemos, en Brasil, sobre la esencia de la generación del radicalismo. Un nivel de virulencia que lo único que hace es echar sal. Entonces uno como comunicador lo tiene que mostrar. Sí, quiero volver un poquito antes a lo que estabas hablando vos de la Argentina desquiciada. Porque el otro día me preguntaba a mi hijo más chico, papá, vos que hablas tanto de las instituciones, explícame un poquito de qué se trata esto. Y yo le decía, mira, las instituciones no te imagines un edificio, no te imagines una compañía o un ministerio. Una institución es cuando un alumno respeta al maestro, porque el maestro tiene una autoridad frente a él y le tiene que indicar, un padre respeta a un maestro de su hijo, eso es una institución. Construir eso a una sociedad le lleva muchos años. Y hoy estamos con un quiebre, eso que hablaba Facundo, de una sociedad rota por dentro. Y nosotros hoy por eso tenemos un discurso, yo tengo por lo menos un discurso que va en contra de los extremos. Creo que hay que convocar desde el Sin centro. duda. Porque Pero hay ¿qué que, te pasa a vos también cuando estás como referente radical, cuando ves cosas como la que yo te acabo de Eso preguntar, lo de Morales y puntualmente, yo creo que el expresidente, con la experiencia que adquirió siendo presidente, pudo haber ejercido la prudencia y no lo hizo. Y yo creo que de todas maneras es un tema que ya pasó y yo prefiero no seguir con el tema, porque justamente por lo que decís vos, porque la agenda de problemas que tiene la Argentina requiere... Pero ustedes le dicen eso a estos referentes Mira, cuando No, tienen pero posibilidad de ojo, charlar. yo puntualmente el tema yo comparto que el Partido Radical debió decir lo que debía decir, porque Irigoyen es un hombre, fue un presidente de los cuales nosotros tenemos que enorgullecernos todos los argentinos, porque no hace falta acá hablar, no es un programa de historia, pero Claro. todo lo que hizo Irigoyen por el país, o esos gobiernos, primeros gobiernos populares, que incorporaron y generaron lo que fue luego la clase media, que representa el Partido Radical, y que tenemos que recuperar para que Argentina tenga futuro. Entonces me parece bien marcar ideológicamente, estando en la oposición, algunas diferencias. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar que el año que viene, si le toca estar en el gobierno Juntos por el Cambio, estas diferencias pueden ser muy nocivas para el país, como lo es la diferencia que hay entre el presidente y la vice. Entonces, me parece bien que salten algunas diferencias ahora, pero de todas maneras yo no le daría más entidad de la que ya tuvo. A mí me parece que, perdón, Pero, Eddie, sí, decilo, sobre decilo, esto que me... decilo, si no a te mí va me a hacer parece mal. que la historia debe ser usada por los liderazgos para consensos, no para nuevas batallas. Buenísimo. Voy a esto. Circuló en la convención radical la idea de no evitar alguna mención al tema de Juntos por el Cambio, lo que fuera, pero sea como sea eso, la carta de Gerardo Morales a Macri de lo que habla es del riesgo de ruptura de la coalición. ¿Hay un clima de posibilidad, aunque sea remota, de que Juntos por el Cambio haya llegado a su techo y no pueda avanzar? Mira, te lo contesto con lo que hicimos el año pasado. El año pasado nosotros no fuimos parte del gobierno de Cambiemos, ni Gastón ni yo. Fuimos un poco críticos también de Cambiemos, si bien tenemos el corazón radical y pertenecemos a ese espacio. Fuimos críticos, pero no somos kirchneristas y queremos ganarle al kirchnerismo y no tenemos el modelo del país kirchnerista. Entonces, ¿qué hicimos el año pasado? Ampliamos la coalición y fuimos unas PASO con otra identidad y fue algo nuevo porque antes la coalición, como coalición de gobierno, no existió. El propio expresidente dijo, esto fue una coalición electoral, no de gobierno. Y lo que pasó fue que un partido, el PRO, gobernó. Y otro partido fue el furgón de cola, que fue el radicalismo. Lo que queremos nosotros ahora es que la oposición se amplíe, pero que la pero sociedad... lo que pone Morales es el fantasma de la fractura. No, pero yo te respondo...
responsable directo que Sin tal vagón vez sea más. detrás. Pero creo que el tema es ampliar la coalición, porque desde un extremo no se va a poder ampliar, porque la sociedad no votó a Cambiemos en el 2019 para ganar, sino estaría en el gobierno Cambiemos. Hay que hacer autocrítica. La autocrítica la hicimos implícitamente nosotros al dar el paso y decir hay que ensanchar la coalición con otra identidad. Y lo que está pasando ahora es un fenómeno nuevo, que ahí es el punto que vos tocás, me parece. Es que lo que pasó entre 2015 y el 19 no funcionó como una coalición de gobierno. Vos ves las coaliciones europeas, son partidos políticos que cogobiernan. Lo que pasó entre el 2015 y el 19 no fue una coalición de gobierno, fue un partido del PRO que gobernó con un radicalismo que fue una coalición electoral. Lo que estamos planteando ahora es que haya una coalición de gobierno, que tengamos identidad. Y la sociedad el año que viene va a elegir la identidad. Si es más de centro popular, que no es populismo. Popular es... todos nosotros somos de clase media, media baja, que a través de la educación, del esfuerzo, ascendimos. Eso es popular. Populismo es, que a veces se confunde, es, entre otras definiciones, encontrar soluciones fáciles para problemas difíciles. Entonces lo que queremos es convocar del centro popular a una nueva identidad de la coalición. Y bueno, y el radicalismo claramente la quiere liderar. ¿Y por qué para ganarle al kirchnerismo ustedes sienten que hay que ir en coalición? Porque el diseño institucional de la Argentina, que es una constitución que se reformó en el año 94, establece que si un partido, un espacio suma 40%, que es menos de la mitad de la población, y la oposición está fragmentada, o sea, le saca 10 puntos de diferencia al segundo, puede ser presidente en primera vuelta. Eso se advirtió en el 2015, por primera vez, digamos, de manera nítida, y por eso es que si la oposición seguía fragmentada como estaba, seguíamos con una hegemonía que ya llevaba 12 años y va a llevar 16. Ese concepto de coalición es un concepto moderno, pero también tiene sus dificultades, porque hoy gobernar un partido, liderar un partido es muy complejo, liderar un espacio es muy complejo. Una coalición, imagínate, se ha roto en el mundo, no solo en la Argentina, sino lo que se llamaba la correlatividad de ideas. Vos hace 40 años... ¿A veces no te pasa con Macri lo mismo que con Milei, que no tenés nada que ver? Bueno, por eso queremos identidades. O sea, lo que estamos planteando con este esfuerzo enorme que estamos haciendo es que la oposición tenga diferentes identidades y que la sociedad el año que viene, en unos pasos, elija quién lidera la identidad de la coalición opositora. Para nosotros tiene que ser de centro popular. ¿Y crees que el que pierde acompaña convencido? Y debería serlo. El radicalismo, como dice Gastón, tuvo la ética de la responsabilidad entre el 2015 y el 19, así que no dudo que el PRO también tendrá la ética de la responsabilidad. Esperemos reciprocidad. Nosotros creemos que el radicalismo está fortalecido, que tiene vocación de ampliar. Nosotros hablamos con otros sectores, no solamente con el radicalismo, y sectores que justamente no se van al extremo opuesto, sino por el contrario. Creemos que la coalición tiene un espacio muy grande para crecer hacia el centro. Creo que la sociedad está esperando que alguien pare la pelota. El campo está injugable, es como, imagínate una metáfora futbolera. El campo se lesionan los jugadores, se chocan, se lesionan. Y tiene que venir alguien que calme, que pare un poco y hacer un consenso sobre 6, 7, 10 políticas de Estado. Y para eso necesitamos que los extremos no prevalezcan. Nos quedamos sin programa, pero la verdad que es eso. Es muy... Está bueno escucharlos. Además, bueno, curiosar también en esta relación de hermanos, que a veces las relaciones de hermanos son buenas y otras no tanto. Lo que nos quedó claro es que él se robó los ojos claros y vos los ojos pardos en el reparto de ADN. Exactamente. Gracias por participar de Para que Sepas. Obviamente este debate da para largo. Hermanes al poder. Gracias a ustedes. Gracias. Nos tenemos que